Bueno, hoy vamos a hablar sobre el pensar, sobre pensar. Este, una de las funciones más importantes del ser humano es pensar, pero no todos pensamos. Es decir, ¿qué significa pensar? Pensar es imaginar cualquier cosa, enfocar cualquier situación, recordar algo, o hay un pensar distinto, ¿no? Hay un pensar que es muy importante, que es el pensar profundo, el pensar crítico, el pensamiento crítico, que es el resultado de una información, de un esfuerzo que uno hace por informarse. Y eso lo hace a través de la lectura. Es decir, si una persona no lee, pues por supuesto no llega a construir un pensamiento profundo. El New York Times acaba de escribir un artículo donde asegura que el 46% de todos los norteamericanos nunca han leído o no han leído un libro. Y, y por supuesto dice que no piensan. Y ¿qué consecuencia tiene de no leer libros, de no pensar, de no saber diferenciar la verdad de la falsedad? Es decir, pensar, todos pensamos porque somos racionales, pero no todos ejercemos el razonamiento como debería ser, un razonamiento que nos permita a nosotros distinguir lo verdadero de lo falso, que nos permita desarrollar premisas para tomar decisiones, contrastarlas para tomar decisiones, cuestionar supuestos que nos entregan, evaluar evidencias que conocemos, evidencias que llevamos a un límite superior, formarnos juicios para tomar decisiones basadas en argumentos válidos y por supuesto crear, diríamos, juicios de valor. Eso es pensar. Ahora, eso es pensar profundo. ¿Qué significa? ¿Cómo hace uno para pensar profundo? Bueno, leer, 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 leer. Cuando uno lee, hay tres funciones de la lectura. Una función es el nivel literal. Uno lee lo que está escrito, entonces uno sabe leer y eso es lo que uno cree que hace, sabe, que uno lee sin entender. Eso es lo que se llama nivel crítico, nivel literal. Uno solamente lo lee, lo que está ahí. Pero hay otra forma de leer, incluso superior, que es la inferencial, es decir, leer un texto y pasar a una segunda fase, que es la de desarrollar inferencias, es decir, relaciones que hay entre ese texto en sí mismo, en otras partes del texto, pero ese texto relacionarlo con otros textos para tratar de ampliar la información y pensar a un mayor nivel de profundidad. El tercer nivel, más allá del nivel inferencial, que es la de crear inferencias comparando textos, está el nivel de pensamiento crítico, es decir, descubrir cuáles son las diferentes dimensiones de los conceptos y pasar de un concepto, diríamos, de una dimensión denotativa, que es lo que aparece en un diccionario, a una dimensión connotativa, que es la simbólica, es decir, pasar a algo que es rico, que es el simbolismo que está, diríamos, contenido en cualquier idea, cualquier palabra. Entonces, pensar es someter a juicio las creencias que uno recibe. Cuando uno nació y uno se va desarrollando, hay muchísimas creencias. Voy a poner un ejemplo de creencias. Por ejemplo, cuando yo era niño, y más cuando yo era ya adulto, yo recuerdo que los médicos decían que uno no podía comer más de 3 huevos a la semana. Y después se habló de 5 huevos a la semana. Ahora, esa era una creencia. Ahora le dicen a uno que uno puede comer sin problema. Incluso una persona avanzada de tercera edad puede comer hasta 5 huevos o más. Hasta acabo de leer una información donde se dice que uno puede comer hasta 2 huevos al día, es decir, sería 2 por 5, son 10 huevos
en los 5 días hábiles de la semana, y si uno come los fines de semana también huevos, serían 14 huevos a la semana, pasando pues aquella meta de los 3 huevos semanales. Igual sucede con el tomate, por ejemplo. Yo crecí pensando que el tomate era una verdura, y ahora sé que el tomate es una fruta, pero además sé que el tomate es saludable comerlo, y se puede comer con semilla y se puede comer con todo y piel. Incluso ahora, ¿por qué no se podía comer tomate? Porque el tomate era malo, creaba problemas. Cuando yo era niño, por ejemplo, yo recuerdo que yo no podía mezclar la leche con el banano, el cambur, que le decimos en Venezuela cambur y que en otras partes le dicen guineo, y que en el mundo le dicen plátano o banano. Bueno, no se podía hacer merengada de plátano con cambur. Y por supuesto ahora una de las merengadas más comunes y populares es la merengada de cambur. Y así ustedes ven que hay un sistema de creencias instalada en la educación que se nos ha dado. Es una cadena de creencias que son creencias que no han sido sometidos a crítica porque la gente no piensa. Es decir, no es que tengamos que someter todo a crítica y para modificarlo, no, lo que tenemos que es filtrar la información y las creencias que nosotros tenemos. Por ejemplo, uno cree, que existe una distancia muy larga entre Rusia y Estados Unidos, y sin embargo son vecinos, es decir, son vecinos por Siberia y por Alaska. Uno cree, por ejemplo, que cree que el populismo es bueno. Y bueno, nos hemos dado cuenta que el populismo es un vicio de la política. Entonces, nosotros estamos sometidos a cantidad de informaciones que no es que sea buena, que no es que sea mala, no es que sea falsa, sino que nosotros tenemos que someterla a examen. Sócrates decía que una vida que no se someta a examen no es vida. Es decir, tenemos que someter las cosas a exámenes y tomar una decisión, porque en la vida nosotros tenemos que tomar muchas decisiones. Decisiones como, por ejemplo, qué religión vamos a tener, y no aceptar las cosas tal como nos fueron legados por los otros. Es decir, nosotros no podemos estar viviendo de prestado, pensamiento prestado por los que nos antecedieron. Nosotros tenemos que poner a tela de juicio algunas de las creencias que a veces no nos convencen. Es decir, así sucede, por ejemplo, fumar era algo maravilloso y la moda de fumar era muy importante, y ahora uno le dicen que fumar es una de las causas principales para el cáncer. Pero hay personas que tienen 100 años de edad y tienen 80 años fumando y sin embargo no tienen cáncer pulmonar. Es decir, ¿por qué las cosas no son exactamente como nos las dicen? ¿Por qué nosotros tenemos que someterla a juicio? Y para someterla a juicio tenemos que tener información, porque el aprendizaje no es más que recibir nueva información, pero esa nueva información se relaciona con la información vieja que ya tenemos, y entonces entran las dos, diríamos, a un relacionamiento que va a ser lo que en definitiva nosotros vamos a terminar tomando como verdad. Es nuestra verdad entre comillas. Las verdades de la ciencia son también verdades mientras no haya otra verdad, o sea, otra cantidad de evidencias y argumentos que la pongan en tela de juicio y la superen. Eso es lo que se llama el paradigma. Es decir, nosotros hasta ahora tenemos un paradigma que sobre la mente, sobre el funcionamiento de la mente. Paradigma, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo que a mí me llama mucho la atención. Yo tengo diabetes
Hay dos tipos de diabetes, diabetes 1 y diabetes 2. Bueno, actualmente hay muchísima información en las redes donde hay personas incluso vestidas como médicos, incluso como cirujanos, con su gorro de cirujano, que dicen que la diabetes que no es controlada por la metformina, que es el medicamento que generalmente nos recomiendan a los diabéticos. ¿No? Yo tomo metformina, pero ahora están diciendo, y lo dicen cada vez que pueden, que la diabetes no es producida por un exceso de azúcar en la sangre, o sea, un mal funcionamiento con respecto a la insulina. O sea, que uno puede comer azúcar, puede comer lo que quiera, que no tiene por qué ese consumo no tiene por qué estar relacionado con la diabetes, porque ellos dicen que la diabetes es producido por un parásito que funciona en el páncreas y que le impide pues procesar adecuadamente la insulina, y por supuesto por eso tenemos diabetes. Entonces la solución está en controlar ese parásito, que entre paréntesis ellos conocen la fórmula, pero ellos dicen que es un parásito, pero no dicen cuál es ese parásito, ni nos dicen cómo controlar ese parásito, sino que nos dicen, pero la fórmula la tengo yo, y la tengo yo y solamente se la entrego a ustedes. Doy una cantidad de evidencia, entre paréntesis, evidencia de personas que se han curado controlando ese parásito, pero no dicen cuál es el parásito ni lo entregan como una información científicamente comprobada y comprobable, ¿no? Entonces, ¿cómo el mundo de los negocios, o el mundo de la publicidad, el mundo de una especie de media información o medias verdades se van apoderando de las redes sociales? Entonces difaman de una persona y hablan bien o hablan mal, destruyendo ¿cómo se llama? Bueno, yo lo que quiero decir es que uno tiene una personalidad y a veces le destruyen todo eso que uno ha venido construyendo, lo difaman, acabando con una conducta, haciendo ver que uno no es lo que uno dice ser. Entonces vivimos un mundo de fake, un mundo de información que se cruza y que puede destruir. Y si nosotros no tenemos suficiente conciencia de que debemos someter deberíamos entender cuáles son las ventajas y las desventajas, deberíamos entender lo que es verdad y lo que no es verdad, no vamos a poder vivir, porque estamos a merced de una serie de influencers que hacen y deshacen en las redes sociales. O sea, lo que quiero decir con eso es que si el hombre es racional, el hombre tiene dos características que es muy importante: uno que es sociable y el otro que es racional. La sociabilidad es puesta en tela de juicio, porque nosotros no sabemos quién es quién. Si una persona, por ejemplo, ahí tienen ustedes a las influencers hablando, y eso a mí no me importa, pero hablando de que si el marido de Macron, el presidente de Francia, la esposa es macho o es hembra, nació varón y se convirtió en... ¿Y qué nos importa a nosotros que sea hembra o que sea varón? ¿Acaso no puede ser Macron, por ejemplo, no puede tener la libertad de ser lo que le da la gana? Entonces, ¿por qué a nosotros nos llenan de esa información? Nos llenan de información de los secretos que tienen las personas famosas. ¿Y eso a qué nos importa a nosotros? A nosotros lo que nos importa es entender, en cierta manera, la manera como nosotros procedemos en la vida y cómo nosotros nos desempeñamos en busca, diríamos, de una razón para existir. Pues eso es realmente lo que deberíamos hacer nosotros. Lo que deberíamos hacer nosotros es ponernos a leer sobre filosofía, pero leer verdaderamente a los filósofos, que entre paréntesis se contradicen entre ellos, pero que nosotros leer las contradicciones de ellos para buscar nuestra propia manera de crear, diríamos, una estructura de valores y una estructura
de creencias que sean propias y que sean escogidas por nosotros. Fíjate, hay otro artículo que acabo de leer diciendo que las universidades de América Latina pueden ser eliminadas sin que pase nada, porque la eliminación de esas universidades no se justifica porque ninguna aparece en el ranking mundial de las 100 primeras universidades del mundo. Y ponen como, por ejemplo, una verdad para esas personas que escribió ese artículo es que la Universidad de Lima o la Universidad de Santo Domingo, que fue la primera universidad creada en el Nuevo Mundo, fueron anteriores a Princeton y anteriores a Harvard, y sin embargo no le llevan ni por los tobillos a Harvard, porque esa es una de las mejores universidades del mundo y las nuestras son universidades que son malas. Es decir, ¿en qué consiste la calidad de y quién es el que dice que esas universidades son malas? ¿Cuáles son los criterios que utilizan? Así sucede también con los grandes científicos, que son los que producen mayor cantidad de información. Y cada vez que uno profundiza en el conocimiento de esos supercientíficos, llega a la conclusión de que un científico tiene, por ejemplo, 2000 artículos, lo cual es muy difícil. Escribir un artículo es complicado y lleva un tiempo la publicación. Bueno, hay personas que tienen redes para escribir artículos y han descubierto que ellos son redes que escriben artículos y que tienen y que van combinando los nombres de los autores de los artículos. Entonces, ¿qué es escribir un artículo? Se pone diríamos, en cuestionamiento cualquier cosa que uno sepa. Entonces, uno tiene que vivir con unas verdades. A mí me interesa mucho el estoicismo porque dice verdades que son verdades básicas, esenciales del ser humano. No dice cómo vivir una vida buena y no una verdad que exagera, una verdad entre comillas, exagera y que se divulga sin ningún tipo de razonamiento que la apoye. Entonces me recuerda mucho a un rector de una universidad, la Universidad Cervera, que dijo que lejos de nosotros, eso lo dijo el rector de la Universidad de Cervera, pero lejos de nosotros esa funesta manía de pensar. Y estoy diciendo todo esto porque ustedes ven que uno va caminando y ve a niñitos pequeñitos hasta en los coches y los ven con un teléfono celular. Entonces hay un artículo que llama mucho la atención porque dice que hay como un plan para construir, para construir una élite de una parte y de la otra parte a un ejército de incapaces de pensar. A ese ejército incapaces de pensar les dieran teléfonos celulares y viven todo el tiempo con un teléfono celular que lo distrae de la función de pensar. Están distraídos en tonto, en videojuegos y cosas. Mientras tanto, los ricos, los creadores de la tecnología, eso es lo que dice una famosa socióloga en un artículo que salió hace poco en los Estados Unidos, están empeñados en crear una sociedad de élite de sus hijos. Esa sociedad de élite de sus hijos, a los hijos de ellos, que son los creadores de la tecnología, de las TIC, o sea, de la tecnología de la comunicación, ellos no le dan teléfono sino hasta los 12, 13, 14 años. Ellos le dan libros. A ellos les interesa que los hijos lean, porque lectura desarrolla el pensamiento crítico. El teléfono lo que hace es desviar la atención, la concentración, y la concentración, la atención y la curiosidad es un elemento muy importante para el aprendizaje. Entonces ellos quieren que sea que la educación dirigida por ellos, sin pantallas, sin celulares, sin distracciones, sea el soporte de una nueva raza, vamos a llamarlo así, el soporte de una nueva clase que piensa, que va a dirigir y a influenciar y a manejar, a manipular a todo ese mundo de niños que desde niños les están dando teléfonos celulares
distrayéndolo de la función principal de pensar, organizar, someter a juicio creencias, para poder tomar de la manera más racional decisiones que sean fundamentales. De otra manera van a ser una masa, diríamos, de personas que saben leer y escribir, pero que no saben leer y escribir a profundidad. Van a ser segundones, van a ser, diríamos, peones, van a ser la población sumisa de los grandes pensadores, que son que van a ser los hijos de esa élite que creó esos sistemas de información masiva, pero que impide que sus hijos tengan computadoras, tablets, que tengan teléfonos celulares hasta que llegan a una cierta edad, o sea, hasta los 12, 13 años, 14 años, aunque se dice que el desarrollo cognitivo se logra completar hacia los 20, 22, 25 años. O sea que llama mucho la atención eso de pensar. ¿Qué es pensar? Y me llama mucho la atención esa frase que es lapidaria. Esa frase que dice: lejos de nosotros la funesta manía de pensar. Que lo dice un rector de una universidad, pero que yo lo leí, que aparece en un documento de una persona muy importante del virreinato de Perú, o que yo no sé si el propio virrey, que escribe al rey en España, desde Lima, diciéndole que no se preocupe por las lecturas de esas personas, porque él ha prohibido esos libros, y lejos de los habitantes de su virreinato, están lejos de esa funesta manía de pensar. ¿Cuáles son esas ideas nuevas? Las ideas nuevas son las ideas de la Ilustración. Son las ideas que leían ¿quiénes? Que leía Simón Bolívar, y que leía San Martín, y que leía Santander, y que leía, no Páez, pero que leía Santander, y que fueron las ideas que le inculcó personas como Simón Rodríguez, que habían leído a los pensadores de la Ilustración, Locke, Rousseau, Montesquieu, Diderot, etcétera, etcétera. Entonces, siempre hay unas ideas que están en el mundo, que son las ideas del cambio, diríamos, de un pensamiento autónomo y demoledor de las creencias falsas. Bueno, si nosotros mantenemos alejados a la mayoría de la gente mediante sistemas educativos de sumisión, pues entonces estamos creando poblaciones de segundones, poblaciones de enanos mentales. Y eso precisamente es lo que quieren los que desean dominar a la humanidad. Eso es una teoría casi conspirativa, pero me llama mucho la atención. Sería interesante porque someter eso a discusión, someter esa idea que estoy planteando ahorita, porque la leí en el New York Times, someter la discusión, porque es verdad. Yo soy profesor universitario y veo con mis estudiantes viven metidos en un teléfono celular, que puede ser una liberación, pero no es una liberación, sino es una herramienta de sumisión. Recuerdo a Marco Aurelio, uno de los más grandes pensadores estoicos, que decía o Epícteto, o Séneca, o los tres decían que las herramientas no son ni buenas ni malas, depende para qué la usa uno. Por ejemplo, oí a un conferencista diciendo que una herramienta es el martillo o el cuchillo. Uno puede andar con un cuchillo, puede andar con un cuchillo cortando carne y bueno, es el instrumento más utilizado en la cocina. Pero también el cuchillo puede ser un instrumento para matar, para sembrar el terror. El martillo puede ser bueno para clavar diríamos, un clavo dentro de una madera, pero también puede ser muy malo para cuando se utilice para destrozarle el cráneo a una persona en la calle, pues, o a un familiar. O sea que el instrumento es bueno o es malo de acuerdo a la manera como uno lo usa.
hay una frase que es muy inteligente, que se dice hace mucho tiempo, sin que tuviera en consideración eso que yo estoy diciendo, que dice, este, algo es tan malo como quien le da un- una, una hoja de afeitar o una hojilla, se la da a un mono. El mono no sabe utilizarlo, no sabe lo que es el bien y el mal. Y sin embargo, eso puede ser un instrumento o una herramienta para producir heridas en el otro, porque él no sabe. Bueno, así sucede también con... Y la única forma de salvarse de esa amenaza es leyendo, 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 leyendo buenos libros, leyendo, leyendo, leyendo. Y en la medida que uno lee, descubre cuáles son los libros buenos y los libros malos. Uno va formando un pensamiento y ese pensamiento lo va guiando a uno en el camino de la vida para buscar, diríamos, mejorar el bienestar personal y ayudar a los demás a mejorar su condición de vida. Entonces eso es pensar. Entonces ahí sí uno puede decir con René Descartes, pienso, luego existo. La existencia humana, el ser humano es un ser racional y en cierta manera el pensamiento, la capacidad de pensar, define la condición humana. Pero no toda, diríamos, no todo pensamiento. El pensamiento es un pensamiento que se crea, uno no nace pensando. Uno no nace dominando el pensamiento, uno va afinando, perfeccionando esa estructura o ese código personal, esa estructura para pensar, uno la va desarrollando en la medida en que uno va estudiando y en la medida en que, sobre todo, uno va leyendo, leyendo y leyendo y confrontando experiencias. Uno va aprendiendo a que el conocimiento o el aprendizaje es el resultado de la confrontación de un pensamiento nuevo o de un conocimiento nuevo con un pensamiento previo que uno ya tiene, que ha venido desarrollando de experiencias anteriores. Entonces, así se va formando y uno va cambiando su manera de... Y va tomando decisiones. Y va tomando decisiones porque pensar es en cierta manera tomar decisiones. Y recuerdo otra vez a Sócrates que decía que quien no haya, diríamos, sometido a discusión las cosas que él hace o el que no haya aplicado en su vida un autoexamen, no se puede decir que ha vivido con propiedad. Entonces, bueno, incluso, hasta aquí yo quiero llegar. En definitiva, lo que quiero decir es que uno debe aprender a pensar. Y una de las formas de aprender a pensar es confrontar experiencia y sobre todo leer, leer, leer. Y en medio de la lectura empezar a organizar, diríamos, un sistema de valores propios que les permita seguir en el camino y actuar bien, y que no es que lo preserva, digamos, de la maldad, porque hay libros también que son libros que son instrumentos que pueden llevar a la maldad. Por ejemplo, Mein Kampf, que es Mi lucha, donde Adolf Hitler, nos habla de su código de vida. Pues. En Mein Kampf es su proyecto político. Entonces cualquiera puede leer esas obras y utilizarlas como fundamento o soporte, diríamos, para comportarse no de la manera más apropiada, pero hay libros que tienen otras visiones y hay muchísimos libros que tienen otras visiones que uno lo que puede hacer no es no leer a Hitler en Mein Kampf, sino leer a Mein Kampf y leer también muchos otros libros para confrontar ideas y saber cuál es la idea que uno debe, que debe guiar su propia vida. Bueno, a veces yo intento pensar, pero uno debe organizar bien el pensamiento para pensar y a veces siento que no estoy organizándolo bien. Nos vemos entonces no quedé satisfecho esta vez. Es más, no voy a subir este video
no quedé satisfecho. Necesito estudiar más para poder entender y a poder explicar de manera más clara lo que quiero decir.